Durante los últimos 2 meses hemos asistido a una intensa campaña electoral para las elecciones presidenciales del domingo 11 de abril. Juntos por el Perú, con Verónica Mendoza como candidata a la presidencia, ha expresado en diversos foros los ejes programáticos, objetivos y metas del Plan de Gobierno para la gestión del Bicentenario 2021-2025. Se pueden señalar, entre otros, los siguientes aspectos: contar con un sistema único de salud pública que garantice la protección de toda la población, sin exclusiones y fortaleciendo el primer nivel de atención. Promover una reactivación en la economía, propiciando un modelo económico que priorice la promoción de actividades intensivas en empleo. Combatir los monopolios y oligopolios, en especial de los bancos y farmacéuticas. Impulsar una reforma tributaria que combata la ilusión, la evasión y aplique impuestos a las grandes fortunas. Combatir abierta y decididamente la corrupción. Priorizar el desarrollo agrario, promoviendo la agricultura familiar, la seguridad alimentaria y la agroecología. ¿Cómo? Brindando créditos masivos, facilitando asistencia técnica, potenciando a las cooperativas, a las comunidades nativas y campesinas, logrando el mejoramiento de toda la red de caminos, el desarrollo de la infraestructura de riego y la electrificación rural. Garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos, a la libertad de expresión. Garantizar los derechos sociales, políticos, económicos, culturales, ambientales, sexuales y reproductivos de la mujer, promoviendo la igualdad de género, el derecho a decidir y su liderazgo, combatiendo la violencia de género y la discriminación. A su vez también está la priorización de la inversión pública en la educación, en la ciencia, en la tecnología, la innovación tecnológica, en el arte y la cultura. Garantizar los derechos de los pueblos indígenas a su libre determinación. Afirmar y recuperar la soberanía nacional sobre todos los recursos naturales y los bienes comunes para impulsar y desarrollar la transformación y diversificación productiva sostenible. Recuperar la soberanía marítima, afirmar el derecho a la ciudad promoviendo la participación ciudadana activa, la defensa de los bienes comunes, así como la protección de los espacios públicos, garantizar la vivienda social, vale decir, hacer que lo que es la educación, la salud y la vivienda sean derechos y nos devuelvan la situación de ciudadanos y no sean servicios como ahora y nos pongan en situación de usuarios. Mejorar el sistema de seguridad ciudadana, impulsar la transformación del Estado, promoviendo su democratización. Esos son los principales ejes programáticos que se plantean. Se desarrollaron a su vez planes específicos para poder implementar estos ejes programáticos. Los que fueron más expuestos estuvieron vinculados a cómo enfrentar la pandemia, con la vacunación universal y gratuita por parte del Estado, la dotación adecuada de oxígenos en las comunidades, la dotación de camas hospitalarias, la implementación y mejoramiento de los centros y postas médicas para garantizar el primer nivel de atención. También la cobertura económica con un Reactiva MIPYME que específicamente iba orientado a ese sector que no tuvo acceso en los anteriores créditos que otorgó el Estado. El otorgamiento de 2 bonos universales por los meses de agosto y septiembre. El impulso de las inversiones públicas en medianos y pequeños proyectos a nivel descentralizado para garantizar la generación de empleo de cientos de miles de empleos que requiere la comunidad hoy día. La intervención del Estado en niveles de competencia, quitar ese rol de subsidiariedad que tiene, que no le permite participar más activamente y controlar algunos aspectos. Generar una sana competencia. La masificación del gas, que no se puede hacer porque hay que revisar algunos contratos necesariamente. Pagamos uno de los gases más caros en América Latina. No obstante estas explicaciones que se dio, Verónica Mendoza fue víctima de ataques frontales directos por parte de la oposición en general, con mentiras, con calumnias, con difamaciones, quizás la de siempre, pero con mayor intensidad. El terrujeo no dejó de estar, el comunismo no dejó de ser mencionado, el que es izquierdista no dejó de ser mencionado, y por más aclaración que se haga, lo que se buscaba era infundir una sola cosa en la población: miedo, temor, duda sobre la pulcritud de la candidatura de Verónica Mendoza. Y eso no es justo. No es justo porque se ha demostrado con muchas evidencias no solamente la participación democrática que se tiene por parte de Juntos por el Perú y todos sus candidatos, sino con los hechos y con los planteamientos que hoy día se esgrimen.
Pero si la población de alguien tiene que tener miedo, o de algunas personas que deben tener miedo, dudas y temores, están en otra acera. Hay que tener miedo y temor, por ejemplo, de ese candidato que no reconoce que su partido ha tenido 3 presidentes, no 2 como menciona, y que el tercero fue Manuel Merino, que en su microgobierno de 5 días generó uno de los caos más grandes que ha habido en el Perú, así como la marcha más multitudinaria de jóvenes que salieron a protestar y de los cuales hoy lamentamos las víctimas de 2 personas, Inti y Brian. Y no ha habido explicación para ello, y está en un juicio pendiente. Y Lezcano no marca la distancia del caso, no menciona ese gobierno, pero fue de su partido. Lezcano tampoco se acuerda y tanto habla de la región sur, Puno, cuando él fue candidato en el año 2016 electo por Lima. No fue electo por Puno. ¿Y cómo no tenerle miedo o no dudar de una candidatura que plantea que con el cañazo se va a curar una pandemia que viene enfrentando el país que tiene más de 100.000 muertos? A ese candidato hay que tenerle miedo. Hay que tenerle miedo a otro candidato que se esconde bajo el hecho de una aparente ostentación de grandes doctorados y títulos, pero que sin embargo se vacuna gratis y hoy día quiere que toda la población pague por su vacunación. Eso es una frescura. Viajar al extranjero para poder vacunarse y dejar a todo el resto de la población que, bueno, cuando él va a ser gobierno ya verán cómo cada uno vía la competencia privada se lleva a vacunar. Pero no solamente, ese candidato de Soto hace apología al terrorismo y lo ha hecho públicamente, cuando pone como referente en sus exposiciones que a Ismael Guzmán lo reconoce a él como un héroe. Cuando recibe cartas de apoyo de Antauro Humala, otra persona que está presa por hacer actos de sedición. Y lo más increíble, cuando le pide, muy coloquialmente, su corazón a Ollanta Humala. No vamos a dudar de un candidato de esa naturaleza, que se cree que es el fundador y creador de todo. Para él no existe ningún antecedente, él es el antecedente. Y cuando ofende a las mujeres, cuando las cosifica, las trata de cosas. Cuando reduce el papel de la mujer a lo que es ama de casa y a la reproducción. A ese candidato hay que tenerle miedo. Hay que tenerle miedo también de aquel candidato que tome el nombre de un cerdito gracioso que se llama Porky. Pero ¿qué culpa tiene Porky de que otro cerdo quiera imitarlo de mala forma? Matón, mentiroso, reiterado, misógino, homofóbico, agresor, evasor de impuestos, benefactor del Estado en malos términos cuando debe dinero. ¿Podemos confiar en un candidato que para agraviando a todas las personas públicamente y después con un disculpa no lo quise hacer queda como suficiente? Como un candidato que no tiene la capacidad de leer ni siquiera el saludo en una presentación, en un debate público a nivel nacional para confrontar ideas, incapaz de hilar 2 ideas consecutivas y coherentes sin recurrir al insulto y al agravio. A ese candidato hay que tenerle miedo, el que se autoflagela y esconde su amor virginal para poder agraviar a las mujeres. A ese candidato hay que tenerle miedo. ¿Cómo no tenerle miedo a una candidata que tiene en el ADN la corrupción, que tiene en el ADN el autoritarismo, que tampoco fue capaz de defender a las mujeres con el proceso de esterilización que hizo su padre, como tampoco defendió a su madre cuando era torturada? Tenemos que tenerle miedo a esa candidata, que no tuvo ningún reparo en mandar a sus 73 congresistas a desestabilizar al país en el año 2016 y generar ese caos que hoy día estamos sufriendo hasta ahora. A ese candidato hay que tenerle miedo. Hay que tenerle miedo, temor y duda a esos candidatos que se esconden en un facilismo oratorio, en una verborrea fácil, pero con ideas no solamente trasnochadas, sino renuncian a sus principios básicos de lo que es el social cristianismo. Ejemplo, Bengolea, que al cortarse los bigotes también cortó las pocas ideas que le quedaban en el cerebro. ¿Cómo no tenerle miedo a candidatos que actúan como verdaderos matones en los debates? ¿Cómo no tenerle miedo a candidatos que salen al frente como si fueran vulgares ministros del Interior, simplones persecutorios de la delincuencia,
cuando no saben llevar con coherencia un plan integral y piensan que ellos nomás dicen la verdad atrás de un plan que puede haber sido de repente bien elaborado, pero que no refleja lo que quiere la población. A esos candidatos hay que tenerle miedo. No a Verónica Mendoza, que con bastante transparencia ha expuesto lo que dice, lo que piensa y lo que va a hacer Juntos por el Perú cuando llegue al gobierno. Por eso este domingo 11 de abril marca JP para presidente, para congresos y para parlamento andino. El pueblo en general lo va a reconocer, el pueblo en general va a apoyar esta causa y el pueblo en general va a pedir que el cambio se lleve adelante. Sí se puede.